Imagina por un momento que un secreto oculto durante más de 2000 años bajo arena, agua salada y capas de leyenda está a punto de salir a la luz. Una mujer está convencida de haber encontrado la pista decisiva, una pista capaz de transformar todo lo que creemos saber sobre una de las gobernantes más famosas de la historia. Si te apasionan los misterios antiguos, las verdades enterradas y los descubrimientos científicos que cambian nuestra comprensión del pasado, quédate hasta el final. Y si disfrutas este tipo de revelaciones históricas profundas, apoya el canal con un me gusta y suscríbete, porque lo que vamos a desentrañar no es simplemente interesante, es extraordinario. Kathleen Martínez está convencida de que, después de muchos años de búsqueda incansable, ha identificado una clave fundamental. Ella cree que la conexión especial entre Cleopatra y la diosa Isis podría ser la llave para encontrar la tumba perdida de la reina. Esta teoría no surgió de la intuición repentina, sino de años de estudio minucioso de textos antiguos, símbolos religiosos, mitología egipcia y evidencia arqueológica. Para Martínez, esta relación entre Cleopatra e Isis no es una simple asociación simbólica repetida por tradición, sino un mensaje deliberado, posiblemente dejado por la propia reina como señal para quienes supieran interpretarlo. Durante 2000 años, el mundo ha creído conocer a Cleopatra, la reina que fascinó a Roma, la mujer que fue venerada casi como una diosa. Su imagen ha sobrevivido en pinturas, esculturas, obras teatrales, poemas y producciones cinematográficas, desde Julio César hasta Shakespeare, desde crónicas romanas hasta películas modernas. Su figura ha sido objeto de admiración, controversia y romanticismo. Su nombre ha sido condenado por algunos, idolatrado por otros, mitificado por generaciones enteras: Cleopatra. Sin embargo, la imagen que nos resulta tan familiar nunca representó la historia completa. En el Biosotesnuri, año 2025, análisis genéticos modernos revelaron un aspecto sorprendente y perturbador. Durante siglos, la familia de Cleopatra practicó matrimonios dentro de su propia línea sanguínea, hermanos con hermanas, tíos con sobrinas, parientes muy cercanos entre sí. Una estrategia destinada a conservar el poder político, pero que desde el punto de vista biológico representaba un riesgo enorme. Según todos los principios de la genética, Cleopatra no debería haber tenido una salud sólida. Es más, ni siquiera debería haber sobrevivido para gobernar. Sin embargo, no solo vivió, sino que se convirtió en una de las figuras más poderosas de su época. ¿Cómo logró ascender y mantenerse en el poder con un linaje que, en teoría, la predisponía a graves trastornos hereditarios? ¿Fue un milagro biológico? ¿O detrás del maquillaje, las ceremonias y la imagen de autoridad se ocultaba un sufrimiento silencioso que la historia nunca registró? La verdadera historia, enterrada bajo las arenas de Egipto, podría ser más oscura y al mismo tiempo más impresionante de lo que jamás imaginamos. Estos son los secretos de Taposiris Magna. Durante milenios, la tumba de Cleopatra ha sido uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia. Durante 2000 años, historiadores y arqueólogos se han preguntado dónde fueron enterrados Cleopatra y Marco Antonio. La mayoría de los expertos estaban convencidos de que la tumba se perdió para siempre, sepultada bajo la ciudad moderna de Alejandría, destruida por terremotos y sumergida por el avance del mar Mediterráneo. El último faraón activo de Egipto habría desaparecido completamente. Ninguna excavación podría devolverla. Pero durante 20 años, una mujer se negó a aceptar esa conclusión. Desde hace 2 décadas, Kathleen Martínez busca a la reina Cleopatra y no abordó la investigación como una arqueóloga convencional, sino como una investigadora que reabre un caso antiguo, analizando cada detalle como si se tratara de un expediente judicial. Martínez no es una académica tradicional, es originaria de la República Dominicana y fue abogada penalista antes de dedicarse a la arqueología. Cambió las salas de tribunales por sitios de excavación. En lugar de examinar testimonios en juicios, estudió textos antiguos como si fueran declaraciones de testigos. Buscó contradicciones, motivos ocultos y detalles que otros investigadores habían pasado por alto. Mientras la mayoría concentraba su atención en Alejandría, ella dirigió la mirada hacia un lugar completamente diferente. Finalmente obtuvo un permiso temporal para excavar en Taposiris Magna. Allí desarrolló una idea audaz. Tal vez Cleopatra no quiso ser enterrada en el corazón de su capital. Tal vez eligió un sitio apartado, sagrado y protegido, un lugar que los romanos jamás encontrarían. En el año 2022, su equipo realizó un hallazgo asombroso. El radar de penetración terrestre detectó una estructura masiva e inusual bajo el complejo del templo. Al comenzar las excavaciones, los arqueólogos descubrieron algo diferente
difícil de explicar. Un túnel excavado directamente en la roca sólida, de más de 4.300 pies de longitud, casi una milla completa. El túnel tenía aproximadamente 6 pies de altura y estaba en gran parte lleno de agua y lodo. Se extendía desde el lado sur de una colina rocosa hacia el norte, en dirección al Mediterráneo. Ingenieros que lo analizaron describieron su diseño como sorprendentemente preciso. Se trataba de una hazaña de ingeniería comparable al famoso túnel de Samos en la antigua Grecia. Construir una estructura de casi una milla de longitud a través de roca inestable. Sin herramientas modernas, parece casi imposible. El equipo no podía dejar de preguntarse, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Qué justificaba semejante obra? Además del túnel, los arqueólogos encontraron indicios de un antiguo puerto sumergido en las proximidades. Taposiris Magna no era simplemente un templo aislado. Estaba conectado con antiguas rutas comerciales que hoy se encuentran bajo el agua. Esto sugiere que el lugar fue mucho más importante de lo que indican los libros de historia. Martínez sostiene que el túnel conduce al descubrimiento definitivo. Su teoría es lógica y poderosa. Cleopatra no solo intentaba escapar de la muerte, intentaba escapar de Roma. Había visto cómo su hermana fue humillada públicamente. Sabía que si Octavio la capturaba con vida, su destino sería aún peor. Su cuerpo podría ser profanado, su tumba saqueada, su memoria borrada. Cleopatra deseaba ser enterrada junto a Marco Antonio, no como una reina derrotada, sino como la encarnación de la diosa Isis, en un lugar sagrado e intocable. Y durante 2000 años nadie lo encontró. Dentro del recinto del templo, el equipo hizo otro descubrimiento sorprendente. En 16 tumbas excavadas en la roca hallaron momias con una característica inusual. Al examinar los rostros deteriorados, los investigadores observaron un brillo dorado en la oscuridad. En lugar de lenguas humanas, algunas momias tenían láminas de oro colocadas en la boca. Los antiguos egipcios creían que, para vivir en el más allá, era necesario hablar ante Osiris, señor del inframundo. Una lengua de oro otorgaba lo que los sacerdotes llamaban elocuencia dorada, la capacidad de dirigirse directamente a los dioses. Una de las momias poseía una lengua completamente elaborada en oro. El equipo cree que, tras extraer la lengua durante la momificación, se colocó el objeto dorado para que el difunto pudiera comunicarse en el más allá. Martínez propone una hipótesis aún más audaz. Piensa que estas personas pertenecían al círculo íntimo de Cleopatra, enterradas con la misión simbólica de anunciar la llegada de su reina al reino de los dioses. Sin embargo, esto podría ser solo una parte de la historia. Mientras Martínez continúa buscando la entrada principal al supuesto mausoleo, la ciencia moderna ya ha revelado otro velo, el genético, y lo que mostró resulta más inquietante que cualquier tesoro oculto. Para comprender el ADN de Cleopatra, los científicos estudiaron primero a su hermana asesinada, Arsínoe la Cuarta. Fue su rival directa. Cuando Cleopatra fue expulsada de Egipto durante una lucha por el poder, Arsínoe tomó el control. Cuando Julio César llegó para intervenir en el conflicto, Arsínoe lideró fuerzas en su contra e incluso logró acorralarlo dentro del Palacio de Alejandría. Fue una figura poderosa que casi alteró el curso de la historia. Pero la historia la escriben los vencedores. Arsínoe fue finalmente capturada y llevada a Roma. Encadenada, desfiló en el triunfo de Julio César como símbolo de victoria. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. El pueblo romano, al ver a una joven en cadenas, sintió compasión. Ese gesto de piedad le salvó la vida. En lugar de ejecutarla, fue exiliada al templo de Artemisa en Éfeso, en la actual Turquía. Pero el exilio no significó protección eterna. En el año 41 a.C., Cleopatra convenció a Marco Antonio de enviar asesinos al templo. Arsínoe fue arrancada del santuario y ejecutada en las escaleras. El hecho causó indignación en el mundo antiguo. Sin embargo, para los investigadores modernos, ese crimen dejó algo invaluable, una ubicación precisa. Durante más de 100 años, arqueólogos creyeron haber hallado la tumba de Arsínoe en Éfeso. A comienzos del siglo XX, se excavó una estructura octogonal conocida como el Octágono. Su forma recordaba al célebre faro de Alejandría. En su interior apareció el esqueleto de una persona joven. La datación parecía coincidir, el lugar también, la edad aproximada, igualmente. Si aquellos restos pertenecían a Arsínoe, podrían ofrecer una ventana directa al linaje genético de Cleopatra. Los primeros análisis sugirieron que la madre del individuo podría haber tenido origen africano.
africano, lo que desencadenó debates intensos sobre la representación histórica de los gobernantes egipcios. Pero la ciencia evoluciona y corrige sus hipótesis. El cráneo desapareció durante la Segunda Guerra Mundial y reapareció en el año 2022 en archivos de la Universidad de Viena. Nuevos estudios con microtomografía y extracción de ADN del hueso petroso revelaron un resultado contundente. No se trataba de una mujer joven, sino de un varón de entre 11 y 14 años, con graves problemas de desarrollo. Además, a su perfil genético apuntaba a Italia o Cerdeña, no a Egipto. La supuesta conexión genética con Cleopatra quedó descartada. Así que, sin restos directos, los investigadores recurrieron a los registros históricos y a los patrones familiares. Y lo que emergió fue un panorama inquietante. En condiciones normales, un árbol genealógico se expande con cada generación. 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos y así sucesivamente. Esa expansión aumenta la diversidad genética, equilibra debilidades y diluye mutaciones dañinas. Es un proceso biológico natural, pero en la dinastía tolemaica ocurrió lo contrario. Los mismos nombres aparecen repetidos en múltiples posiciones: hermanos que se casan entre sí, tíos con sobrinas, padres con hijas. Durante casi 300 años, la familia gobernante restringió deliberadamente su linaje para mantener el poder dentro del círculo más cerrado posible. Este fenómeno se conoce como colapso genealógico. Los genetistas lo miden mediante el coeficiente de endogamia, que indica la probabilidad de que 2 copias de un gen provengan del mismo antepasado. En el caso de un hijo de primos hermanos, el coeficiente ronda el 6%. Es elevado, pero generalmente no devastador. En Cleopatra, los cálculos sugieren un coeficiente superior al 45%, es decir, casi la mitad de su material genético podría haber consistido en copias idénticas. Para comprender la gravedad de este dato, basta observar el caso de Carlos II de España, de la Casa de los Habsburgo. Su coeficiente era de aproximadamente el 25%, apenas la mitad del estimado para Cleopatra. Sufría deformaciones severas, problemas neurológicos, dificultades para hablar y caminar. Murió a los 38 años sin descendencia, poniendo fin a su dinastía. Si Cleopatra tenía una carga genética aún mayor, su estado físico debería haber sido peor, y sin embargo, dominaba 9 idiomas, comprendía economía y religión, dirigía flotas y negociaba con las figuras más poderosas del mundo romano. Esta paradoja llevó a algunos investigadores a plantear una hipótesis audaz. ¿Y si ciertos rasgos derivados de posibles alteraciones genéticas intensificaron cualidades útiles para el liderazgo? Las crónicas antiguas describen a Cleopatra como incansable. Trabajaba hasta la madrugada, debatía durante horas, planificaba sin mostrar agotamiento. Apenas dormía, hablaba con rapidez y convicción. Lo que durante siglos fue interpretado como genio excepcional podría tener otra explicación: una posible disfunción tiroidea hereditaria. Un antepasado suyo, apodado Fiscón, era descrito con cuello inflamado, ojos prominentes y problemas respiratorios. Estos síntomas coinciden con la enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune que afecta la tiroides. Esta condición acelera el metabolismo, provoca insomnio, nerviosismo y energía excesiva. Si Cleopatra padecía algo similar, su aparente energía ilimitada podría tener raíces biológicas. Sin embargo, esta enfermedad también causa ansiedad, problemas cardíacos y agotamiento. Aquí entra otro factor crucial: el conocimiento médico del antiguo Egipto. Egipto no era solo monumentalidad arquitectónica, era un centro de saber farmacológico. Se comerciaban resinas, plantas medicinales y sustancias exóticas desde África y Asia. Los templos almacenaban recetas y experimentaban con preparados. Cleopatra no fue solo beneficiaria de ese conocimiento, sino partícipe activa. Se le atribuye un tratado llamado Cosmético, citado siglos después por médicos romanos como Galeno. Sus fórmulas no eran simples recetas de belleza, sino combinaciones con propiedades terapéuticas. Disponía de opio procedente de los campos de Tebas, usado como potente analgésico. Podría haber empleado incienso kifi, una mezcla aromática calmante descrita por Plutarco como inductora del sueño y la serenidad. También el loto azul, que generaba sensaciones de bienestar y conexión emocional. Quizás su carisma legendario no fue solo talento natural, sino resultado de una sofisticada comprensión de sustancias que modulaban el estado mental. Incluso el maquillaje adquiere otra dimensión. El col no solo embellecía, protegía contra infecciones y el sol. Joyas amplias podían ocultar posibles inflamaciones en el cuello. Cada detalle estético podría haber sido también una estrategia médica. Cleopatra tal vez entendía las limitaciones de su herencia y buscó compensarlas. A diferencia de muchos antepasados, estableció alianzas fuera del círculo sanguíneo inmediato. Sus hijos, fruto
fruto de relaciones con Julio César y Marco Antonio, poseían mayor diversidad genética. ¿Fue solo política? ¿O también una forma consciente de romper el ciclo endogámico? Durante 2000 años, su historia fue contada por otros, por cronistas romanos que la pintaron como manipuladora, por artistas que la idealizaron, pero la arqueología y la genética están reescribiendo la narrativa. Quizás no fue únicamente una seductora ni solo una estratega brillante. Tal vez fue una mujer que combatió tanto imperios externos como posibles vulnerabilidades internas. Si algún día se descubre su tumba, podría ofrecer más que tesoros. Podría revelar cómo la fortaleza humana no radica en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad de transformarla. Si el equipo de Kathleen Martínez tiene razón y el mausoleo de Cleopatra realmente se encuentra en Taposiris Magna, el hallazgo no solo cerraría uno de los capítulos más enigmáticos de la historia antigua, sino que abriría una nueva forma de comprender a esta mujer. Porque una tumba no es simplemente el lugar donde descansa un cuerpo, es una declaración final, es arquitectura convertida en mensaje, es memoria tallada en piedra. La orientación del edificio, los símbolos grabados, los objetos colocados junto al difunto, cada detalle habla de cómo esa persona deseaba ser recordada. Si Cleopatra eligió un santuario vinculado a Isis, si buscó ser enterrada en un espacio sagrado y protegido lejos de Alejandría, entonces no fue una huida desesperada, fue un último movimiento estratégico, cuidadosamente calculado incluso en la muerte. Ella sabía lo que ocurría con los derrotados en Roma, conocía el destino de quienes eran exhibidos como trofeos, había visto cómo su propia hermana fue llevada encadenada por las calles. Sabía que la humillación pública podía ser tan devastadora como la derrota militar. Si caía en manos de Octavio, no solo perdería el trono, perdería el control de su legado. Y quizá ese fue siempre su objetivo, mantener el control hasta el final. Los indicios hallados en Taposiris Magna, las lenguas de oro, el túnel monumental, el puerto sumergido, pueden interpretarse como piezas de una misma narrativa. Un lugar preparado no solo para proteger restos humanos, sino para proteger una identidad, para preservar una imagen divina, una historia cuidadosamente construida. Cuando sumamos todos los elementos, la carga genética extrema, las posibles enfermedades hereditarias, el uso avanzado del conocimiento médico, la manipulación consciente de su imagen pública, la estrategia política, surge una figura mucho más compleja que la versión simplificada, transmitida durante siglos. No fue únicamente la amante de César o de Marco Antonio, no fue solo una belleza exótica ni una villana manipuladora en relatos romanos. Fue una gobernante altamente educada, políglota, diplomática y calculadora. Posiblemente una mujer que convivía con limitaciones físicas invisibles, tal vez alguien que convirtió debilidades potenciales en herramientas de poder. Su legado podría no residir únicamente en sus alianzas románticas, ni en el dramatismo de su muerte, sino en su capacidad de adaptación, en su habilidad para comprender el mundo que la rodeaba y moldearse a sí misma para sobrevivir en él. En un entorno dominado por hombres y potencias militares implacables, mantuvo el trono durante años y negoció desde una posición de fuerza. Si algún día se abre su tumba y los análisis científicos pueden examinar directamente sus restos, no solo se buscarán tesoros materiales, se buscarán respuestas biológicas, históricas y humanas. ¿Confirmarán los estudios las teorías sobre su linaje? ¿Encontraremos evidencia de enfermedades? ¿O descubriremos que la realidad fue todavía más sorprendente? Más allá de los datos científicos, lo que realmente está en juego es nuestra comprensión del liderazgo y de la resistencia humana. Cleopatra podría enseñarnos que la grandeza no significa ausencia de fragilidad, que el poder puede coexistir con la vulnerabilidad, que el conocimiento, ya sea político, religioso o médico, puede convertirse en el recurso más valioso cuando todo lo demás tambalea. Durante 2000 años, su lugar de descanso permaneció oculto. Tal vez no fue un accidente del tiempo, tal vez fue su última victoria estratégica. La búsqueda continúa, y cada fragmento de piedra removido, cada análisis genético realizado, nos acerca no solo a una tumba perdida, sino a una verdad más profunda sobre quién fue realmente Cleopatra. La historia aún no ha terminado.